Un joven negro detuvo a un multimillonario justo a tiempo y le advirtió: «Es una trampa, no te la comas». Lo que ocurrió a continuación fue un giro impactante de los acontecimientos que cambió la vida de ambos para siempre. A las 7 de la mañana, las primeras luces del alba tiñeron de suaves tonos naranja y rosa la extensa finca del multimillonario Charles Whitman. La gran mansión era un testimonio de sus décadas de trabajo duro y éxito. Una propiedad extensa con jardines perfectamente cuidados, relucientes pisos de mármol y enormes ventanales que reflejaban la promesa de un nuevo día. En el interior, el silencioso zumbido de la actividad ya había comenzado, liderado por Noah Carter, de 15 años, el sirviente más joven empleado en la casa. Noah se movía con rapidez pero con cuidado por la enorme cocina. Sus pequeñas manos cortaban con destreza las verduras y preparaban los ingredientes para el desayuno. A pesar de su edad, Noah era hábil y confiable. Lo habían contratado para ayudar a su familia, que pasaba por dificultades, y pronto demostró ser inteligente, diligente y responsable. Estos rasgos le habían ganado la confianza y el favor de Charles Whitman, un hombre de negocios de 65 años, conocido por su generosidad y equidad. Charles siempre había tratado a Noah con amabilidad, comprobando su bienestar y asegurándose de que tuviera los recursos que necesitaba para mantener a su familia. Esta amabilidad había creado un fuerte vínculo entre el joven y el hombre mayor. Noah admiraba a Charles y lo veía como algo más que un simple empleador. En marcado contraste estaba Margaret Whitman, la esposa de Charles, de 45 años. Margaret tenía poca paciencia con la calidez de su marido o su inclinación a ayudar a los menos afortunados. Se movía por la vida con una apariencia de cortesía, pero con el corazón lleno de resentimiento. Con los años, se había vuelto fría con Charles, despreciando el control que ejercía sobre su riqueza y su vida. A pesar de su anhelo de libertad, no podía imaginar una vida sin su dinero, y esta dependencia solo profundizó su amargura. Esa mañana, Noah se levantó más temprano que de costumbre, tarareando suavemente mientras trabajaba. El aroma del café recién hecho llenó el aire mientras ponía la mesa con cuidado, preparándose para otro desayuno tranquilo. Justo cuando terminaba de acomodar el último plato, el sonido de tacones contra el piso atrajo su atención. Margaret entró en la cocina, con el rostro impasible pero con movimientos precisos y deliberados. Se detuvo un momento, observando la habitación, antes de dirigirse a Noah en un tono cortante. Le dijo que subiera las escaleras y despertara a Charles, y le dijo que ella se haría cargo de la cocina y terminaría de preparar la mesa. Noah dudó. Había algo inusual en su actitud, algo que le erizó el vello de la nuca. Su voz tenía un tono desconocido y sus ojos no lo miraron mientras hablaba. Aún así, asintió y se dio la vuelta para marcharse, con el instinto impulsándolo a actuar con cuidado. En lugar de subir las escaleras de inmediato, se quedó un rato fuera de la cocina. Se colocó detrás de una pared y echó un vistazo por un estrecho hueco para ver qué haría Margaret a continuación. Lo que presenció le heló la sangre. Margaret metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña botella. Destapó el contenido con rapidez y precisión, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. Su expresión era fría y calculadora mientras inclinaba la botella sobre el plato de Charles, dejando que un líquido transparente se derramara sobre la comida. Con un movimiento experto, revolvió el contenido del plato, un acto tan deliberado que no dejó ninguna duda en la mente de Noah. Margaret se detuvo un momento para inspeccionar su trabajo antes de volver a enroscar la tapa en la botella y guardarla en su bolsillo. Sin siquiera mirar atrás, salió de la cocina, haciendo sonar los tacones contra el suelo mientras se dirigía al comedor. El corazón de Noah latía con fuerza en su pecho. La gravedad de lo que acababa de ver lo golpeó como un maremoto. Se agazapó detrás de la pared, con la mente acelerada. Margaret acababa de envenenar la comida de Charles. No había otra explicación. Al darse cuenta de eso, sintió una oleada de pánico. Charles siempre lo había tratado a él y a su familia con amabilidad, ofreciéndoles apoyo cuando más lo necesitaban. La idea de permitir que el hombre que había hecho tanto por él sufriera algún daño era insoportable. Noah apretó los puños y se obligó a mantener la calma. Sabía que no podía dejar que Charles comiera esa comida, pero ¿cómo podía intervenir? El poder de Margaret en la casa era inmenso,
y la posición de Noah como sirviente lo dejaba vulnerable. Si hablaba, Margaret podría acusarlo de mentir o de algo peor. Sin embargo, a pesar del miedo que le hacía un nudo en el estómago, Noah tomó una decisión. No podía permitir que Charles cayera víctima del plan de Margaret. Reuniendo coraje, respiró profundamente y subió las escaleras para despertar al multimillonario. Los siguientes momentos lo determinarían todo, y Noah sabía que tenía que actuar con cuidado si quería salvar al hombre que se había convertido en algo más que un simple empleador para él. Las manos de Noah temblaban mientras subía la escalera hacia el dormitorio de Charles. Su mente corría con el peso de lo que acababa de presenciar. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero sabía lo que tenía que hacer. Respiró profundamente y golpeó suavemente la puerta. Charles lo recibió con su habitual calidez y una suave sonrisa se extendió por su rostro. Su actitud amable contrastaba marcadamente con la tormenta que se estaba gestando en el corazón de Noah. Charles le agradeció a Noah por despertarlo y comenzó a prepararse para el desayuno, sin darse cuenta del peligro que lo esperaba abajo. Juntos, bajaron al comedor. Margaret ya estaba sentada a la mesa bebiendo té con expresión serena. Saludó a Charles con naturalidad, en un tono ligero y amistoso. Para cualquier otra persona, podría haber parecido la imagen de una esposa devota, pero los ojos penetrantes de Noah captaron la tensión fugaz en su postura. No lo miró ni una vez. Noah se quedó de pie cerca de la puerta, observando cómo Charles se acercaba a la mesa y se sentaba. Su desayuno, cuidadosamente preparado y meticulosamente envenenado, lo esperaba frente a él. Margaret hizo un gesto hacia el plato, instando a Charles a comer. Charles sonrió. Tomó su tenedor y cuchillo, listo para disfrutar de su desayuno. El tiempo pareció detenerse para Noah mientras observaba al hombre que solo le había mostrado amabilidad a punto de caer en la trampa de Margaret. La lealtad y el miedo luchaban en su interior, pero cuando Charles levantó el tenedor, Noah no pudo contenerse más. Las palabras salieron de él temblorosas, pero lo suficientemente fuertes como para detener a Charles en medio del movimiento. «¡Espera! ¡Detente!». La voz de Noah atravesó la habitación. Su pánico era evidente. «Es una trampa. Tu esposa envenenó la comida. Por favor, no la comas». La sala quedó en silencio. La tensión era palpable. Charles se quedó paralizado, con el tenedor a centímetros del plato y los ojos clavados en los de Noah. Por un momento, la confusión nubló su rostro, pero la reacción de Margaret destrozó cualquier sensación de calma. Su fachada serena se quebró como el cristal. Se levantó de repente. Su silla chirrió contra el suelo y señaló con un dedo acusador a Noah. Su voz era aguda y venenosa mientras hablaba, mezclada con indignación y furia. «¿Cómo te atreves a hacer tales acusaciones? ¿Quién te crees que eres para acusarme de algo así?». Noah se estremeció bajo su mirada, pero se mantuvo firme. Repitió su advertencia y le rogó a Charles que confiara en él. La furia de Margaret no hizo más que aumentar. Corrió hacia Noah y lo agarró del brazo, clavándole las uñas en la piel mientras lo sacudía con violencia. «¡Pequeño mentiroso!», gritó, y su voz resonó en los altos techos. «No voy a tolerar esto. ¿Acusaciones como esta contra mí?». Charles empujó su silla hacia atrás con un movimiento brusco y se interpuso entre ellos, alejando a Margaret de Noah. Su voz era tranquila pero firme, un marcado contraste con el caos que se desarrollaba a su alrededor. «Basta, Margaret», dijo, y su tono no dejaba lugar a discusión. Charles se volvió hacia Noah y su mirada se suavizó. «¿Tienes alguna prueba de lo que dices?», preguntó con voz mesurada y paciente. Noah asintió, con las manos todavía temblorosas. Se lanzó a la cocina sin decir una palabra más, moviendo los pies con rapidez a pesar del miedo que lo recorría. Regresó momentos después con la pequeña botella de vidrio que Margaret había dejado atrás descuidadamente. La sostuvo en alto para que Charles la viera y dijo, con voz firme a pesar del terror: «Ella vertió esto en tu comida. La vi». Charles se sentó a la mesa del comedor con la pequeña botella de vidrio en la mano. El peso de la botella era más pesado de lo que debería. Su contenido simbolizaba algo mucho más devastador que el veneno. Su expresión se ensombreció mientras estudiaba la botella, y la realidad de lo que Noah le había dicho comenzó a solidificarse. Colocó la botella con cuidado sobre la mesa, y el sonido del vidrio al chocar con la madera reverberó en la habitación silenciosa. Margaret se quedó paralizada. Su habitual actitud serena se desmoronó.
Su rostro pálido delataba una mezcla de pánico y desafío. Miró a Charles, luego a Noah, y luego volvió a mirar la botella como si buscara una manera de torcer la situación a su favor. «Es absurdo», dijo finalmente Margaret, con la voz ligeramente temblorosa, pero todavía cargada de indignación. «¿De verdad crees que envenenaría a mi propio marido? Este chico miente». Los ojos de Charles no se apartaron de los de ella. Su mirada tranquila y firme resultaba desconcertante, en marcado contraste con la agitación que Margaret estaba sintiendo. Sin decir palabra, deslizó su plato de comida por la mesa hacia ella y lo detuvo justo a su alcance. «Si no lo envenenaste, Margaret», dijo Charles con calma, con su voz cargada con el peso de 2 décadas de vida compartida, «entonces cómelo tú». Margaret contuvo la respiración de forma audible. Abrió los ojos de par en par e instintivamente dio un paso atrás, alejándose del plato. Su lenguaje corporal delató su culpabilidad antes de que pudiera pensar siquiera en una respuesta. Sus manos se movían nerviosamente a los costados y sus labios se separaron levemente como para hablar, pero no le salieron las palabras. Esa vacilación fue toda la confirmación que Charles necesitaba. Sus hombros se hundieron y por un momento pareció más pequeño, como si el peso de 20 años de matrimonio se hubiera vuelto repentinamente insoportable. Se reclinó en su silla, con la mano apoyada pesadamente sobre la mesa, mientras luchaba por encontrar palabras para la traición que lo atravesaba como un cuchillo. «¿Por qué, Margaret?», preguntó en voz baja, con un tono que denotaba tristeza e incredulidad. «¿Por qué hiciste esto?». Margaret apretó los labios y su mirada recorrió toda la habitación. Evitó mirar directamente a Charles. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier excusa que pudiera haber dado. Sus manos se cerraron en puños a los costados y su rostro se endureció, no con desafío, sino con resignación. «Te lo he dado todo», continuó Charles con la voz ligeramente quebrada. «Nuestro hogar, nuestra vida juntos, confié en ti». Sacudió la cabeza lentamente, como si intentara comprender cómo la mujer con la que había compartido tanto podía traicionarlo tan profundamente. Margaret finalmente encontró su voz, aunque salió débil y poco convincente. «No sabes lo que estás diciendo», murmuró. Su tono carecía de la confianza que una vez la había definido. Esto no es lo que parece. Ese chico está mintiendo para salvarse». Charles soltó una risa amarga, un sonido carente de humor. Se levantó de la silla, con el peso del momento grabado en su rostro. «Es exactamente lo que parece», dijo, ahora con tono firme. Miró a Noah, cuyos ojos abiertos reflejaban una mezcla de miedo y lealtad, y luego volvió a mirar a Margaret. «Y ya está». Más tarde ese día, Charles llamó a su abogado e inició los trámites de divorcio. La decisión no fue tomada por enojo, sino con la tranquila claridad de un hombre que sabía que su confianza había sido irremediablemente rota. A pesar de la traición, Charles no era un hombre consumido por la venganza. Se aseguró de que Margaret tuviera suficiente dinero para vivir cómodamente, transfiriéndole una suma sustancial para apoyar su independencia. Mientras firmaba los documentos necesarios, el recuerdo de los 20 años que habían pasado juntos pesaba mucho en su mente. Pensó en los primeros días, en las promesas hechas y los sueños compartidos, y en cómo se habían marchitado con el tiempo hasta convertirse en algo irreconocible. La traición le dolió profundamente, pero Charles decidió seguir adelante. No permitiría que la amargura definiera los años que le quedaban. Mientras tanto, Margaret empacó sus pertenencias en silencio. Sus pasos resonaron por los pasillos de la mansión mientras abandonaba el lugar que una vez había llamado hogar. No miró hacia atrás, pues sabía que lo que había dejado atrás era irrecuperable. Con la partida de Margaret, la mansión quedó más tranquila que nunca. Al principio, el vacío pesaba mucho sobre Charles, un recordatorio constante de los 20 años de matrimonio que habían terminado en traición. Pero en medio del silencio, había un rayo de esperanza. La presencia de Noah Carter, el muchacho que había arriesgado todo para salvarlo. Charles encontró consuelo en la compañía de Noah, y su valentía sirvió como bálsamo para las heridas que las acciones de Margaret le habían infligido. Con el tiempo, Charles comenzó a ver a Noah no solo como un joven sirviente, sino como alguien con un potencial inmenso. La integridad,
La inteligencia y la lealtad del muchacho brillaban con fuerza, y Charles sabía que no podía dejar que eso pasara desapercibido. Una tarde, mientras los dos estaban sentados en el estudio comentando los acontecimientos del día, Charles tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. Adoptaría a Noah y lo convertiría formalmente en parte de su familia. Fue un gesto que no solo hablaba de gratitud, sino también de la profunda fe de Charles en el potencial del niño. El proceso de adopción se desarrolló con rapidez, y pronto Noah pasó de ser un simple empleado a ser el hijo legal de Charles. Por primera vez en años, la mansión volvió a cobrar vida. Charles se aseguró de que Noah recibiera la mejor educación que el dinero pudiera comprar, lo inscribió en escuelas prestigiosas y lo envió al extranjero para estudiar. A pesar de la distancia, Noah y Charles se mantuvieron en estrecho contacto. Noah, agradecido por las oportunidades que Charles le había brindado, lo llamaba periódicamente para compartir novedades sobre sus estudios y planes futuros. Charles, a su vez, le ofrecía orientación y alentaba a Noah a soñar en grande y aprovechar cada oportunidad que se le presentaba. Pasaron los años y Noé prosperó. Obtuvo títulos en administración y dirección de empresas, perfeccionó sus habilidades y se preparó para asumir un papel más importante. Cuando finalmente regresó a casa, ya no era el muchacho tímido que había trabajado como sirviente. En cambio, era un joven seguro y capaz, listo para asumir las responsabilidades que lo esperaban. Charles, ahora mayor y más frágil, vio en Noah una continuación de su legado. Reconociendo la integridad y el talento de su hijo adoptivo, Charles tomó otra decisión que cambió su vida. Le confió la mitad de su imperio y lo nombró formalmente su sucesor. Fue un testimonio de la confianza y la admiración que Charles tenía por el joven, y Noah aceptó la responsabilidad con humildad y determinación. A medida que fueron pasando los años, Charles dedicó más tiempo a reflexionar sobre su vida. Aunque su matrimonio había terminado de forma desgarradora, encontró paz al saber que había dejado su legado en manos de alguien en quien confiaba plenamente. La presencia de Noah le trajo alegría en sus últimos años, y a menudo comentaba que adoptar al niño había sido la mejor decisión que había tomado en su vida. Cuando Charles falleció, Noah sufrió una profunda pérdida. El hombre que no solo le había dado un hogar, sino también un futuro, se había ido, dejando atrás un legado que Noah juró honrar. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de traición, se convirtió en un lugar de inspiración para Noah. Transformó la finca en un centro de filantropía e innovación, organizando eventos que apoyaban la educación y el desarrollo comunitario, causas que Charles siempre había defendido. Cada decisión que Noah tomaba estaba guiada por los principios que Charles le había inculcado: integridad, amabilidad y el coraje de defender lo correcto. Aunque Charles ya no estaba allí, su presencia se sentía profundamente en cada rincón de la mansión y en cada paso que daba Noah. Para Noah, el hombre que lo había salvado era más que un padre, era un símbolo del poder transformador de la bondad. Y mientras Noah continuaba haciendo crecer el imperio, llevaba consigo las lecciones y el amor que Charles le había dado, asegurando que el legado de coraje, compasión y segundas oportunidades perdurara para las generaciones venideras.